Si miras hacia atrás a los años 90 con lentes color de rosa, la experiencia escolar parece bastante agradable. Era una época más sencilla. No había teléfonos inteligentes, abundaban los pasadores de mariposa, y todos bebían del mismo bebedero, sin preocuparse por nada. Sí, esa situación del bebedero, en realidad, ese es el primer problema. Cuando comparas lo que considerábamos normal en un salón de clases de los 90 con lo que hoy sabemos sobre salud, seguridad y equidad, la diferencia es enorme, está bien documentada y es un poco incómoda. Nuestra nostalgia podría estar engañándonos un poco. Soy Mike Estring con List25 y estos son 25 datos inquietantes sobre la vida escolar en los 90-25. Se sentía seguro, pero los datos simplemente estaban en silencio. Pregúntale a cualquiera que haya crecido en esa época y probablemente te dirá que se sentía seguro en la escuela. Para la mayoría de los niños era cierto. Pasillos familiares, caras conocidas y una rutina que se mantenía igual de septiembre a junio. Era acogedor, de una manera sencilla y monótona. Pero sentirse seguro y estar seguro son dos cosas diferentes. Ahora, las investigaciones sugieren que nos sentíamos seguros, en parte porque simplemente no estábamos midiendo las cosas correctas. No puedes ver el plomo en una tubería ni sentir una mala ventilación. Normalmente, ni siquiera sabías que tu escuela no tenía un protocolo para alergias graves hasta el día en que realmente pasaba algo. La escuela de los 90 no era un escenario de película de terror, pero funcionaba con muchas suposiciones que no han envejecido bien. 2. Autobuses escolares. Los más seguros en la carretera, pero aún les faltan características. Estadísticamente, los autobuses escolares siempre han sido una de las formas más seguras para que los niños se desplacen. Eso sigue siendo cierto hoy en día. Sin embargo, la versión de seguridad en los autobuses de los 90 se basaba en una lógica bastante cuestionable en comparación con lo que esperamos ahora. Las leyes sobre cinturones de seguridad eran muy variadas, dependiendo de dónde vivieras. Durante la mayor parte de la década, la postura del gobierno federal era que la compartimentalización, básicamente los asientos altos y acolchonados, ofrecía suficiente protección. Spoiler, ese argumento no aguantó para siempre, y muchos estados eventualmente se dieron cuenta de que los cinturones de seguridad en realidad son una buena idea en vehículos gigantes en movimiento. Probablemente el autobús era la parte más segura de tu mañana, pero no era tan seguro como podría haber sido. Simplemente aún no estábamos haciendo suficientes preguntas. 23. Los registros en papel mantenían los grandes problemas invisibles. Imagina tratar de rastrear a un niño que fue enviado a la dirección una docena de veces en 3 años por 4 maestros diferentes por el mismo problema específico. Ahora imagina hacer esa búsqueda usando solo carpetas físicas de papel guardadas en diferentes archivadores en varias oficinas. Sí, buena suerte con eso. Así era el registro de datos en los años 90. Las notas disciplinarias, las visitas a la enfermería y los reportes de los orientadores escolares existían en burbujas de papel separadas. Debido a que no había una función de búsqueda centralizada, los patrones que hoy provocarían una intervención inmediata a menudo pasaban completamente desapercibidos en ese entonces. Esto significaba que el acoso escolar pasaba desapercibido por más tiempo y los niños en crisis se perdían entre las grietas, recibiendo a menudo solo otra notificación de detención en lugar de la ayuda que realmente necesitaban. 22. Las disparidades eran conocidas, pero nadie tenía un plan. Esto no es algo que nos dimos cuenta después. La investigación que mostraba que los estudiantes negros y los estudiantes con discapacidades eran suspendidos a tasas mucho más altas que sus compañeros por exactamente las mismas infracciones ya existía en los años 90. Los datos existían. La voluntad de cambiar el sistema simplemente no había llegado todavía. Tomó décadas para que la política federal se pusiera al día y comenzara a abordar estas disparidades. La nostalgia normalmente se enfoca en las personas que tuvieron una versión cómoda de la escuela, pero los datos cuentan una historia mucho más complicada para todos los demás. 21. La fuente de agua misteriosa. Todos recordamos la crisis del agua en Flint. Pero los problemas de plomo en el agua de las escuelas no son nuevos. Fueron una realidad durante los años 90 en edificios escolares antiguos en todo el país. Es solo que en ese entonces nadie estaba probando el agua con sentido de urgencia. El plomo se filtra a través de tuberías y accesorios antiguos, y los niños son los más vulnerables a sus efectos. Aunque la EPA tenía lineamientos, las pruebas sistemáticas no eran requeridas por ley en los años 90. Muchos niños en escuelas urbanas antiguas bebían de tuberías que fallarían cualquier prueba moderna, y nadie siquiera lo revisaba. 20. ¿Trauma? ¿Qué trauma? La enseñanza informada por el trauma es un término estándar ahora. En los años 90 apenas era una teoría académica. La mayoría de las escuelas seguían un modelo simple de portarse mal y ser castigado. ¿Por qué el niño se portaba mal? Generalmente era una preocupación secundaria y lejana, si es que se consideraba.
El estudio histórico AC sobre el trauma infantil ni siquiera se publicó hasta 1998. Pasaron años antes de que esas lecciones llegaran a las aulas. Mientras tanto, muchos niños que cargaban con traumas graves eran tratados como estudiantes problemáticos por un sistema que no estaba diseñado para ver por lo que realmente estaban pasando. 19. El auge de los detectores de metales en las escuelas. Los detectores de metales no aparecieron de la noche a la mañana en todas partes, pero se volvieron mucho más comunes cuando las escuelas empezaron a entrar en pánico por la violencia. Muchos distritos urbanos empezaron a revisar a los niños en la entrada a principios de los 90, con la esperanza de mantener las armas fuera del campus. Esto provocó un debate que seguimos teniendo hasta hoy. ¿Esto hace que las escuelas sean más seguras o solo convierte un lugar de aprendizaje en algo que se siente como una prisión? De cualquier manera, la carga de estas nuevas medidas de seguridad recayó principalmente en las comunidades de bajos ingresos y minorías. La infraestructura de seguridad con la que la mayoría de los estudiantes se encuentra hoy en día es considerablemente más sofisticada y, en algunos casos, considerablemente más intrusiva. Columbine fue una llamada de atención aterradora. La tragedia en la preparatoria Columbine en 1999 cambió el ADN de la educación estadounidense para siempre. Fue un enorme choque cultural que obligó a todas las escuelas del país a replantear por completo la seguridad y la respuesta ante emergencias. Parte de lo que hizo que Columbine fuera tan inquietante fue lo desprevenidos que estábamos. Todavía no existían los simulacros de confinamiento. La comunicación con la policía era caótica y los planes de crisis prácticamente no existían. Fue una prueba de estrés brutal para un sistema que se había mantenido con suposiciones obsoletas. 17. Laboratorios de computación. El salvaje oeste de la web. Tener internet en la escuela se sentía como vivir en el futuro, pero la seguridad digital era un desastre total. Los filtros básicamente eran una broma, y los maestros generalmente estaban tan confundidos como los estudiantes. Las políticas se inventaban sobre la marcha por administradores que todavía estaban aprendiendo a usar un mouse. La web de los 90 podía exponer a los niños a todo tipo de cosas locas para las que las escuelas no estaban preparadas. La ley de protección infantil en Internet ni siquiera existía hasta el año 2000. Así que en ese entonces, tu seguridad dependía principalmente de si tu maestro estaba mirando por encima de tu hombro. 16. La era primitiva de la cadena telefónica. Hoy en día, los padres reciben mensajes de texto instantáneos y alertas de aplicaciones durante una emergencia. En los años 90 tenías un intercomunicador, una sola línea telefónica en la oficina principal y lo que el director decidiera anunciar por el sistema de altavoces. Si algo salía mal, era una situación muy analógica. Para contactar a los padres, se dependía de cadenas telefónicas, donde el personal literalmente llamaba a los padres uno por uno. Era lento, inconsistente y a menudo los rumores viajaban más rápido que los hechos. Es un milagro que hayamos logrado manejarlo tan bien con herramientas tan primitivas. No era negligencia, era la realidad tecnológica de la época. Pero la brecha entre lo que una escuela podía comunicar en una emergencia en 1995 y lo que puede comunicar hoy es enorme y tiene implicaciones reales en la rapidez con la que los padres, los estudiantes y los servicios de emergencia pueden responder a situaciones en desarrollo. 15. El recreo era básicamente una versión ligera de El Señor de las Moscas. La supervisión durante el recreo en los 90 era bastante relajada. Quizá demasiado relajada. La vibra general era: pon a un maestro afuera con 100 niños y deja que ellos lo resuelvan. Era mucho terreno para que una sola persona lo cubriera, y inevitablemente se les escapaban cosas. El acoso escolar prosperaba en esos puntos ciegos, y las lesiones en los juegos del patio, que definitivamente hoy no pasarían una inspección, a menudo nadie las veía. Pero cuando me rompí el brazo, sí hubo testigos. Puedo contar esa historia después. Mucho aprendizaje social ocurría en esos huecos, y no siempre era del tipo bueno. Las pautas modernas de supervisión en los patios de juegos enfatizan la necesidad de supervisores capacitados, estrategias específicas de posicionamiento para maximizar la visibilidad y protocolos claros para intervenir en conflictos. La investigación detrás de esas pautas provino en gran parte de documentar lo que sucedía cuando la supervisión era inadecuada. El patio de juegos de los años 90 proporcionó mucha de esa documentación. 14. La ADA, progreso en el papel. No siempre en los pasillos. La ADA se firmó en 1990, pero hacer que las escuelas fueran accesibles para todos tomó mucho más tiempo. Solo porque la ley decía que se requerían rampas, no significaba que aparecieran de la noche a la mañana en edificios de 50 años. Para muchos estudiantes con discapacidades, los años 90 fueron una década de navegar un mundo que era técnicamente legal, pero físicamente seguía siendo un gran desafío.
Los plazos de cumplimiento, las brechas en la aplicación de la ley y el enorme costo de adaptar edificios con décadas de antigüedad significaban que los estudiantes que usaban sillas de ruedas u otras ayudas para la movilidad estaban navegando escuelas donde el requisito legal de accesibilidad llegó antes que la realidad física. 13. Un entorno difícil para los niños LGBTQ+. El apoyo institucional para los estudiantes LGBTQ+ era casi inexistente en los años 90. Las políticas contra la discriminación rara vez los incluían y el acoso a menudo no se abordaba porque simplemente no existía un protocolo para manejarlo. La mayoría de los maestros tenía que improvisar, a menudo con muy poca capacitación o apoyo. Los resultados eran desgarradores, tasas de deserción más altas y resultados de salud mental significativamente peores para estos estudiantes. En una década de aparente normalidad, muchos niños se vieron obligados a permanecer invisibles solo para sobrevivir el día. 12. La calidad del aire interior ni siquiera estaba en el radar. Los niños pasan alrededor de 1.300 horas al año dentro de su escuela, pero en los años 90 realmente no estábamos prestando atención a lo que estaban respirando. En muchos edificios antiguos, el aire fresco era simplemente el que se filtraba por las grietas de las ventanas. Desde moho hasta sustancias químicas presentes en edificios antiguos y asbesto persistente, muchos salones de clases de los años 90 no eran ambientes saludables. La EPA tenía lineamientos, pero en su mayoría eran voluntarios, lo que significaba que muchas escuelas simplemente los ignoraban hasta que un problema grave las obligaba a actuar. Desde entonces, los estudios sobre la relación entre la calidad del aire interior y la salud de los estudiantes han construido una base de evidencia sustancial. Muchos edificios escolares de los años 90 simplemente no eran lugares saludables para respirar, y relativamente pocas personas estaban prestando atención sistemática a ese hecho. 11. Educación sexual. Miedo y abstinencia. La educación sexual en los años 90 estaba fuertemente definida por programas de abstinencia basados en el miedo. El financiamiento federal estaba ligado a estos modelos, así que muchos estudiantes recibieron una versión de la clase de salud que se trataba más de evitar el pecado que de entender su propia biología o protección. ¿La trampa? Las investigaciones encontraron que estos programas en realidad no funcionaban para retrasar la actividad sexual. Los estudiantes en programas más integrales en realidad tenían mejores resultados de salud. Pero durante gran parte de los años 90, la enseñanza basada en el miedo era el estándar de oro. 10. La seguridad ante las alergias era totalmente impredecible. Hoy en día, todos los maestros saben qué es un EpiPen. En los años 90, los protocolos para alergias eran sorprendentemente inconsistentes. La seguridad de tu hijo alérgico dependía completamente de si su maestro en particular se lo tomaba en serio. Todavía no existía un estándar nacional de mesas libres de nueces. La conciencia sobre las alergias alimentarias graves y el riesgo de anafilaxia fue creciendo durante la década, pero la transición de esa conciencia a políticas escolares estandarizadas se quedó muy rezagada. Que un estudiante con alergias graves tuviera una experiencia escolar segura dependía muchas veces completamente de si su escuela en particular se lo tomaba en serio. Y muchas no lo hacían. 9. La pizza es una verdura, ¿verdad? Los estándares de los almuerzos escolares en los años 90 eran, digamos, flexibles. Por la pasta de tomate, la pizza técnicamente contaba como una porción de verdura. Las cafeterías estaban llenas de alimentos procesados y altos en sodio porque eran baratos, duraban mucho tiempo y los niños realmente se los comían sin quejarse. Todo el sistema estaba basado en excedentes agrícolas como el queso procesado y la carne molida. Se trataba de llenar estómagos al menor costo posible. No era precisamente una experiencia gourmet, ni tampoco una saludable. 8. Un orientador escolar para 700 niños. La proporción recomendada es un orientador escolar por cada 250 estudiantes. En muchos distritos de los 90, esa proporción es más bien de 1 por 700. Cuando eres responsable de tantos niños, no estás brindando apoyo de salud mental. Solo te ahogas en papeleo y apagas incendios, literalmente. La consejería preventiva, basada en relaciones, que según la investigación marca la diferencia en los resultados de los estudiantes, requiere tiempo que simplemente no existe con esas proporciones. Las consecuencias se reflejaron en las tasas de graduación, en crisis de salud mental no identificadas y en estudiantes enfrentando desafíos significativos sin ningún apoyo institucional. El personal de consejería estaba ahí. Las condiciones para que ellos hicieran su trabajo de manera efectiva a menudo no existían. 7. La enfermera escolar compartida. Tener una enfermera en cada edificio. No en los años 90. Muchas enfermeras eran compartidas entre 3 o 4 escuelas diferentes. Si un niño tenía una emergencia médica en el día equivocado, a menudo era atendido por una secretaria con un botiquín de primeros auxilios y una oración hasta que pudiera llegar ayuda. La Asociación Nacional de Enfermeras Escolares ha abogado durante mucho tiempo por una proporción de una enfermera por escuela.
La brecha entre esa recomendación y la realidad de los años 90 era significativa en muchos distritos, especialmente en los que tenían menos fondos. 6. Educación especial. Grandes ideas, mala ejecución. Las leyes existían para proteger a los estudiantes con discapacidades, pero la realidad en los pasillos era muy diferente. La calidad del apoyo variaba enormemente según tu código postal. Muchos IEPs se redactaban solo para cumplir con un requisito legal, en vez de realmente ayudar al estudiante a prosperar, dejando a muchas familias en una batalla constante con el sistema. Los litigios a lo largo de los años 90 documentaron repetidamente la brecha entre lo que prometía la idea y lo que los estudiantes realmente recibían. La capacidad y la voluntad del sistema para implementarla completamente eran desiguales. 5. La sombra persistente del asbesto. Ya sabíamos que el asbesto y el plomo eran peligrosos en los años 90, pero saberlo y solucionarlo son dos cosas diferentes. La remoción era increíblemente cara, así que muchas escuelas simplemente lidiaban con ello. Eso significaba que muchos niños pasaron sus años formativos en edificios donde los materiales peligrosos estaban a solo una loseta de techo agrietada de distancia. 4. El acoso escolar era solo una parte de crecer. Las políticas antiacoso en los años 90 a menudo eran vagas y rara vez se aplicaban. No existía un sistema real para rastrear el comportamiento o involucrar a los padres. La mayoría de las veces les decían a los niños que aguantaran o simplemente los ignoraran. Consejos que ahora sabemos que son básicamente inútiles contra un acosador decidido. La base de investigaciones que ahora respalda los programas antiacoso, basados en evidencia, estaba en desarrollo temprano. Durante los años 90, las escuelas en gran medida improvisaban respuestas basadas en el juicio de los maestros y administradores individuales, en lugar de implementar programas con eficacia demostrada. El resultado era que, si un estudiante acosado recibía ayuda institucional significativa, dependía en gran medida de los adultos con los que se encontraba. Algunos lo hacían bien, muchos no, y el sistema no tenía un mecanismo confiable para notar la diferencia hasta que ya era demasiado tarde. 3. Fumar estaba en todas partes. La EPA declaró oficialmente el humo de segunda mano como carcinógeno en 1992, pero las escuelas tardaron en reaccionar. Era común que el personal fumara cerca de las entradas o en salas designadas, y que los padres fumaran en la fila para recoger a sus hijos era simplemente lo normal. Tomó mucho tiempo para que libre de humo realmente significara libre de humo. Los pulmones en desarrollo de los niños y la relación documentada entre la exposición al humo de segunda mano en la infancia y las enfermedades respiratorias, el empeoramiento del asma y los resultados de salud a largo plazo hacen que el tema de la calidad del aire interior sea específico y medible. La decisión de los adultos de fumar cerca de los niños en entornos escolares era legal, común y dañina de maneras que ahora están claramente documentadas. 2. Los azotes y los palmetazos todavía eran legales. Suena como algo de los años 50, pero el castigo corporal seguía vigente en los 90. En aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos, los maestros y directores todavía tenían la autoridad legal para golpear físicamente a los estudiantes como forma de disciplina. Era especialmente común aquí en los estados del sur, y es una práctica que técnicamente todavía es legal en algunos lugares hoy en día. Las investigaciones sobre los efectos del castigo corporal en los niños muestran que no mejora el comportamiento, aumenta la agresión y la ansiedad, y daña la relación entre el estudiante y el maestro. Ninguna de esas investigaciones fue suficiente para lograr una prohibición federal. Actualmente 31 estados lo prohíben. 19 todavía no lo hacen. 1. La salud mental era un tema totalmente tabú. La idea de que una escuela debía apoyar la salud mental de los estudiantes casi no existía en los años 90. Si estabas luchando contra la depresión o la ansiedad, básicamente estabas solo. Había psicólogos escolares, pero normalmente estaban ocupados haciendo evaluaciones para educación especial en vez de hablar realmente con los niños sobre sus sentimientos. El estigma era enorme. Si un niño estaba teniendo dificultades, normalmente no tenía las palabras para describirlo, y sus maestros no tenían la capacitación para reconocerlo. Fue una época de sufrir en silencio para una gran cantidad de estudiantes, así que ahí lo tienes. 25 razones por las que esa época dorada de la vida escolar de los 90 en realidad era un poco un desastre. No todo era un desastre, pero la brecha entre así eran las cosas y eso nunca estaría bien hoy en día es bastante grande. Siempre vale la pena comparar nuestra nostalgia con los hechos reales. Si este paseo por la memoria fue un poco demasiado real, adelante, checa nuestro siguiente video. 25 tendencias bizarras de los 90. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una lista. Como siempre, soy Mike Estring con List25 y nos vemos en el próximo. Un saludo a mis escuelas, Primaria Gordy, Academia Lee y Preparatoria Plant.